saludo para todas las personas que nos han acompañado en este recorrido del tema de los cultivos ilícitos. Hoy nos encontramos con Leonardo González, él es el coordinador del Observatorio de los Derechos Humanos de Indepaz. Leonardo, bienvenido a los diálogos con el medio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leonardo, cuéntanos cómo ha sido ese proceso con Indepaz y con el tema de los cultivos ilícitos. Bueno, desde Indepaz ya llevamos varios años trabajando el tema de los cultivos de uso ilícito porque pues obviamente sabemos que es uno de los motores del conflicto y uno de los motores de la guerra. Y digo uno porque no es el único. También está la minería, también está la apropiación de dineros públicos por parte de los actores del conflicto, pero esa preocupación de los cultivos de uso ilícito, tanto coca como marihuana y amapola, pues ha sido una preocupación desde allá, a principio de este siglo, e incluso fuimos una de las organizaciones que presentamos un proyecto de ley para la regularización y despenalización, especialmente del cultivo de coca, amapola y marihuana en el 2003. No prosperó esta iniciativa, pero sí se sentaron precedentes sobre la ley 30, que pues como sabes es la ley que rige el tema de los estupefacientes, y la gran mayoría de las personas que están en la cárcel hoy son campesinos que están siendo judicializados por cultivar y judicializados como si fueran narcotraficantes. Entonces este es un problema que viene, que es de análisis de conjunto del Estado, de cómo regular y cómo ver qué se puede hacer con el tema de los cultivos, pero también con el tema del uso de las drogas, es decir, es un análisis desde el campesino hasta el consumidor que debe hacerse y todavía falta mucho. Bueno, Leonardo, y como coordinador del observatorio, ¿cómo ve usted la situación, el contexto en el Cauca? Muy complejo, el Cauca siempre ha sido complejo y de diversas maneras, es decir, tanto complejo por la presencia de diferentes grupos como complejo por las riquezas que hace que los grupos y también los intereses diversos pues confluyan ahí, pero también de las resistencias, de resistencias campesinas en diferentes zonas, resistencias de los afrodescendientes en la costa pacífica, en los tres municipios de la costa, en el norte del Cauca, la resistencia indígena, y no solo resistencia a la guerra, sino resistencia a un desarrollo impuesto por la misma, por otros. Entonces, esa diversidad de resistencias, esa riqueza natural, hace que sea un departamento absolutamente complejo de entender, pero también de manejar y de poder poner de acuerdo y hacer un pacto en el Cauca, que es el que estamos tratando de impulsar desde hace ya varios años, con otras organizaciones, por supuesto, de ponernos de acuerdo y qué es lo que queremos para el Cauca. Y eso es muy difícil en medio del conflicto y en medio de estas conflictividades territoriales que se están presentando. Leonardo, usted nombra un pacto pues, en el que han querido venir trabajando. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué ha sido tan complicado? Por ponernos de acuerdo sobre lo básico. Primero, ¿qué es lo que se quiere para el Cauca? Es la principal pregunta. Y nos hemos reunido con diferentes organizaciones, tanto indígenas, campesinas, con los gremios, que es muy importante, con todo el mundo para ver, bueno, ¿y qué es lo que queremos realmente del Cauca? Y sabemos que después de hacernos esa pregunta, nos dimos cuenta que hay muchas coincidencias entre todos y tanto como las comunidades indígenas, los campesinos que cultivan y están el empresariado que puede transformar. Además, es nomás ponernos de acuerdo en qué es lo que se quiere, cómo trabajar la tierra y cómo salir de esto sin tanta diferencia, sin tanta discusiones que a veces se están presentando, pero especialmente sin tanta estigmatización. Y la estigmatización es lo que a veces nos molesta tanto en el Cauca. Entonces se dice el indígena es perezoso, o el indígena no trabaja la tierra, o el indígena además, o el campesino tal cosa, o el empresariado tal otra, o el ganadero. Entonces esas estigmatizaciones, esos discursos del odio, pues lo que hacen es generalizar cada vez más violencia. Entonces, eso hace difícil que se esté dando un pacto
pero hemos iniciado y desde la gobernación de ahora ha dado un impulso importante a este pacto y creemos que es bueno conocerlo, leerlo y sumarnos y ver qué le ponemos, qué le quitamos, discutirlo y no alejarnos del pacto. Bueno, ¿y de qué manera cree usted que se puede llegar a hacer una erradicación? No estamos de acuerdo con el glifosato por distintas razones, tanto por temas químicos, pues afectaciones a la naturaleza, por temas humanos, afectaciones a la economía, a las economías que conviven en medio de la coca. Creemos que lo más importante hoy, lo necesario, pues son medidas a pequeño y mediano plazo. Pequeño, empezar a implementar ya los acuerdos de paz. Es un pacto que se tiene firmado incluso con muchas familias del Cauca, son más de 300.000 familias en todo el país que han firmado y que han dicho nosotros vamos a implementarlo. Entonces es necesario hacer que el pacto con las familias que se ha venido haciendo pues realmente sea una realidad. Eso, con la implementación del acuerdo de paz, pues se podría dar solución a gran parte de este problema. Lo otro es la implementación de los PEDs, y los PEDs están, y es lo que ha querido la gente. Es tan fácil como, por ejemplo, decir de Argelia, en el municipio de Argelia, de ir desde la cabecera municipal hasta el Plateado, que no son muchos municipios, pero poder pavimentar esta vía del Mango hacia el Plateado y tener esto pavimentado hace que los mismos campesinos, y ustedes hablaron con el alcalde de Argelia, les puede haber dicho, los mismos campesinos lo que quieren es hoy sembrar café, pero les sale mucho más barato que haya que tener la pasta base, que ir allá a recoger el café y sacarlo al municipio. Entonces, son temas de qué hacer con la tierra, qué hacer en el territorio, y eso está en los PEDs. Los PEDs se han sentado mucha gente, las organizaciones sociales, para decir cómo vemos el departamento y después de verlo ya poder implementarlo. Entonces es como subirnos en el mismo carro del proceso de paz y no es, y quitar la estigmatización sobre el mismo proceso también. Bueno, ya hablando como todo ese contexto, ¿por qué cree usted que no ha avanzado la sustitución? Pues yo creo que no ha habido una voluntad política realmente por parte del gobierno para la implementación, para avanzar en esta implementación de, de sustituir el cultivo de uso ilícito. Y cuando no existe esa voluntad, pues es difícil. Y eso lo vemos en Tumaco, eso lo vemos en el Cauca, en el departamento, pero también lo vemos en Guaviare. Se ha avanzado muy poco para los pocos años, y no solamente en este gobierno, en el gobierno Santos igual. El gobierno Santos deja digamos, las instituciones, pero tampoco avanzó y tampoco avanzó lo suficiente ni en el Cauca tampoco. Entonces, es necesario tener una voluntad política, es necesario también acompañar a los campesinos cultivadores, entender qué es lo que se está en juego y rodearlos por parte de la sociedad civil para exigir la implementación del acuerdo. Exactamente, Leonardo. Vemos pues que cada día hay más líderes asesinados. ¿Y cómo desactivar esa violencia asociada a los cultivos ilícitos? Pues la violencia es no solamente de los cultivos ilícitos, sino también, como les decía, de las diferentes conflictividades. En el Cauca está también el tema de minería en la bota caucana, en el macizo, en el norte del Cauca, es decir, la minería ilegal, la minería que es una minería criminal que se ha venido presentando. Eso también es uno de los factores que ha generado violencia en el departamento. ¿Cómo hacer? Es entender que hoy el campesino está entre la espada y la pared. Están los grupos residuales, en el Cauca están mínimo 4 grupos residuales, la Jaime Martínez, la Goberto Ramos, la Carlos Patiño en el sur, y en la costa pacífica las Guerrillas Unidas del Pacífico, todos ahí están en el Comando Conjunto Occidente, y todos estos que son grupos residuales de FARC, y no entenderlos como disidencias de FARC, sino grupos residuales, eh, están haciendo un ejercicio de seguridad al narcotráfico. Entonces, los campesinos están entre la espada y la pared. Mientras esto les exigen que continúen con el cultivo, el ejército, por otro lado, les está erradicando forzosamente, y hoy el gobierno está poniendo al ejército
en una labor que no le corresponde, que es la de la erradicación manual, ganándose enemigos a los campesinos. Y vemos casos como lo que sucedió en Argelia, lo que sucedió hace poquito en el Tambo, lo que sucedió hace unas semanas en Suárez, que los campesinos sacan al ejército y eso genera un malestar también en el mismo, al interior del ejército, porque pues esa no es una labor de hoy del ejército, que es andar erradicando, y mucho menos pues la fumigación. Entonces, el campesino está entre la espada y la pared de la erradicación, por un lado, y el grupo armado que está tratando de implementar. Bueno, Leonardo, y por último, ¿cree que algún día podremos resolver este tema de los cultivos ilícitos? Yo creo que sí, estamos muy cerca. Nunca habíamos estado tan cerca como con la Mesa de Unidad Agraria, la MUA en un momento en donde o la mía en su momento, en pleno proceso de paz, donde decían representar el 90% de los cultivadores de uso ilícito de coca. Y eso es bastante, es decir, que cuando usted tiene frente al 90% de los cultivadores de uso ilícito y dice, listo, hagamos un pacto, y se llega a un pacto con ellos, y se crea la COCAM, y desarrollar la COCAM para tener ese pacto y decir, listo, vamos a hacerlo y de una forma que va a costar mucho menos que la misma erradicación y la fumigación. Estamos cerca, lo que se necesita es voluntad para hacerlo. Entonces, y el departamento del Cauca yo creo que crecería muchísimo con una erradicación, la población viviría mucho más tranquila y realmente tendríamos pues lo que es una paz completa. Y Leonardo, ¿qué cree que puede pasar si fumigan con el glifosato? El tema de la fumigación o la aspersión aérea trae un problema grave y es la contaminación, especialmente en las aguas, en la tierra, también las enfermedades que se ha venido y ya se ha probado, especialmente en las mujeres en embarazo, en los niños. Entonces, pues traería mayores problemas, desplazamiento de muchos campesinos, y tampoco es que la fumigación genere que se acabe la hoja de coca. Los campesinos han aprendido que soqueando en 2, 3 meses, es que la coca que se da en el Cauca se dan 3 cosechas al año, incluso a veces se dan 4. Entonces, y saben que al soquear, dentro de pocos meses vuelven otra vez. Entonces, realmente no es efectiva la fumigación, afecta al medio ambiente, afecta el agua, afecta a las comunidades y bueno, y genera mayor daño. Es una guerra química. Nosotros lo hemos planteado la fumigación como una guerra química contra las comunidades y así se ha demandado. Leonardo, ha sido muy, muy bueno saber tu perspectiva. Ahora sí, para terminar, déjanos un mensaje o déjale un mensaje a toda la comunidad que vive diariamente, digamos, como el conflicto que nace a partir de los cultivos ilícitos. Pues yo creo que es persistir en la resistencia que se ha venido dando, eh, acompañar a las guardias campesinas, a la guardia indígena, a la guardia cimarrona, acompañarla en la defensa del territorio, pero también en la defensa de la vida. Hoy no hay tantos muertos o habría más muertos de no ser por las guardias. Las guardias son en este momento las que están respaldando la vida y acompañando el territorio. Entonces, yo creo que el principal mensaje es acompañarlos, fortalecerlos, que el gobierno y que los gobiernos regionales, locales, puedan fortalecer las guardias, pero también a las comunidades y organizaciones sociales. Escuchar qué es lo que quieren las organizaciones sociales. Hasta hace poco ya sabemos que en Argelia se quiere una zona de reserva campesina. ¿Cómo es esa zona de reserva? ¿Qué piensa el campesinado de Argelia tener en una zona de reserva campesina? ¿Cómo va a coexistir con una zona forestal? Es decir, ver cómo se han pensado ellos mismos el territorio y a partir de ellos poder generar unas políticas públicas y poder acompañar desde las organizaciones sociales a estas iniciativas. Bueno, Leonardo, muchas gracias. De verdad que ha sido muy, muy fructífera esta entrevista. Yo creo que este mensaje que acabas de dar va a llegar a muchas personas y además por todo el contexto que nos has contado. A todas las personas que han estado pendientes del tema de esta semana, que fueron los cultivos ilícitos, gracias por estar y nada, no pudimos terminar de la mejor manera con un mensaje como el tuyo. Gracias por estar. No, a ti, gracias, Cristina. Listo. Nos vemos la próxima semana con otro tema importante y
Y nada, gracias también a toda la ciudadanía por estar pendiente.